Cerramos trimestre, cerramos semestre. Vamos a analizar los principales mensajes, las principales referencias con Darío García desde XTB. Darío, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Darío, como decimos, el IBEX 35 ha conseguido mantener los 8.000 puntos en una sesión marcada claramente por el tono rojo. Estamos viendo también cómo los descensos están marcando la pauta en Estados Unidos. Cómo tenemos que hacer recapitulación de esta primera mitad del 2022 marcada por los fuertes descensos en la renta variable. Bueno, pues en primer lugar, este primer semestre de año ha sido tremendamente negativo y aún así, si lo comparamos con otros eventos o otros periodos históricos, todavía estamos muy lejos de considerar que hemos alcanzado ni siquiera de cerca el suelo precisamente de las cotas de las cotizaciones de los principales índices. Simplemente comparando las variaciones porcentuales con las que cerrarán probablemente los índices norteamericanos con otros periodos, como por ejemplo la crisis de las .com, que tuvieron una duración de aproximadamente 2 años, o la crisis financiera del año 2008, que incluso en algunos índices como el español se dilató hasta el año 2012, 4 años de periodos correctivos, las caídas por aquel entonces fueron mucho más acuciadas. De hecho, el Nasdaq llegó a perder casi el 90% de su cotización en la crisis de las .com y ahora, sin embargo, prácticamente va a cerrar el semestre con una corrección cercana al 30%. El contexto de la inflación, el incremento de la masa monetaria durante estos últimos 2 años ha generado un periodo inflacionario muy fuerte y que sobre todo ha afectado al incremento de los precios de las materias primas y que ahora pues, ha obligado prácticamente de manera obligada a actuar a los bancos centrales a realizar una política de 180 grados, pasando de una política expansiva a una política muy restrictiva con alzas en los tipos de interés, encareciendo el precio del dinero, reduciendo el poder adquisitivo de los consumidores y también de los inversores y, lógicamente, encareciendo la posibilidad de mantener determinados costes de vida que han estado fluctuando y sobreviviendo precisamente con los estímulos monetarios de estos últimos 2 años. Por lo tanto, un primer semestre muy negativo y que no tiene vistas de terminar de cara a afrontar la segunda mitad de este año 2022. Darío, hoy teníamos sobre la mesa el indicador favorito de inflación de la Reserva Federal, el PCE. En este caso veíamos cómo se moderaba 2 décimas respecto al mes anterior, aún así en un 4,7%. Es decir, seguimos viendo la inflación elevada. Estamos analizando a lo largo de la tarde hasta qué punto esto nos podría indicar que el pico máximo de inflación de Estados Unidos ya está aquí o está más cerca. ¿Cómo lo veis desde XTB? Bueno, en este caso, como bien apuntabas, este indicador de precios favorito de la FED, simplemente el concepto que muestra es que al mostrar una cesta mucho más amplia de la propia cesta de la compra, que es la que tiene la base de cálculo, el IPC, en este caso tiene un dato mucho más suavizado, que es el que ha permitido justificar a la Reserva Federal durante finales del año pasado y casi principios de este año, pues una política monetaria sin cambios, hasta que finalmente ha sido inevitable considerar a la inflación como uno de los mayores problemas de este año, sino el principal, con permiso, lógicamente, de la guerra en Ucrania, y no tiene vistas de terminar. Puede que tengamos un estancamiento en la variación porcentual de los precios. Es posible que incluso mantengamos los niveles de inflación no solo en Estados Unidos, sino en Europa, más o menos en los niveles actuales durante los próximos meses, pero la tasa que podríamos buscar de equilibrio entre los niveles de inflación y los niveles de tipos de interés están todavía muy lejos de converger. Por lo tanto, van a seguir siendo, por ahora, un carácter estructural del proceso económico que va a desembocar, a la espera de lo que suceda cuando publique Estados Unidos su segundo trimestre del Producto Interior Bruto, la posible recesión económica que, entre otros factores, es lo que está condicionando enormemente el sentimiento de los inversores. Hoy, entre los principales movimientos dentro de la renta variable, vigilábamos a una energética alemana como es Uniper. Finalmente ha cerrado con un descenso del 14%. Veíamos cómo en este caso se ha desplomado en medio de la crisis de suministro de gas ruso a Alemania. Le ha llevado esta situación a la empresa a pedir ayuda estatal. Revista a la baja los pronósticos de beneficio para 2022. En juego también ese contrato que había firmado con la estatal rusa Gazprom. ¿Cómo has visto el movimiento de esta compañía y, sobre todo, qué es lo que podemos esperar del resto del sector energético europeo ante esta crisis? Bueno, pues esta compañía alemana es el claro ejemplo de la sobredependencia o concentración del negocio de muy pocos
suministradores, en este caso energía, como es la estatal Gazprom, y la nulidad de alguna manera tácita por parte de las restricciones y las sanciones a Rusia, pues está haciendo que esta compañía prácticamente vaya a reducir su negocio en un gran porcentaje, algo que le ha obligado, lógicamente, a revisar a la baja los objetivos de cara a su próxima publicación de resultados e incluso el objetivo de cierre del año 2022, mientras que otras energéticas, dependiendo del país en el que nos ubiquemos, lógicamente están viendo como las alzas en los precios, fruto del encarecimiento de las materias primas, al final acaban repercutiendo en los consumidores que también tienen problemas para hacer frente a las facturas, y otras energéticas también además tienen el aliciente o el agravante, si se permite en este caso la expresión, de una mayor carga fiscal, como por ejemplo sobre los beneficios extraordinarios que se estima en el caso de las energéticas españolas y que lógicamente también revisa muy a la baja la expectativa de los beneficios finales, que al final son los que reflejan la capacidad que tiene una empresa energética de ofrecer una rentabilidad por dividendo o, más importante todavía, el famoso payout, es decir, qué porcentaje de los beneficios se van a redistribuir precisamente entre los accionistas. Entonces, en este contexto, las energéticas han sido muy perjudicadas en el contexto actual, más allá de lo que nos pueda parecer que el efecto de la inflación en los precios de las materias primas les haya permitido obtener unos mayores ingresos. Darío García, analista de XTB, como siempre, muchísimas gracias, un placer. Un placer, hasta la próxima. Y nosotros nos despedimos.